sí que os pido que, dado que las tecnologías no siempre funcionan del todo bien, pues habléis algo pausadamente. Yo también lo voy a intentar para que me podáis comprender mejor. En principio, empezar, como me ha dicho Alexandra, hablando de mí mismo, me cuesta una barbaridad, porque no estoy acostumbrado, tampoco practico demasiado eso que algunos historiadores llaman la egohistoria. Quiero decir, el análisis de lo que cada uno hemos hecho o de lo que cada uno hacemos, lo tienen que hacer los demás y no nosotros mismos. Pero bueno, dado que ella me ha pedido que me presente y os explique un poco mi trayectoria, voy a tratar de hacerlo así. Y también incidiré, por supuesto, de una manera más especial en la relación que desde hace ya bastante tiempo tengo con Brasil y fundamentalmente con algunas personas que trabajan o investigan en las universidades brasileñas. Bien, remontándome pues casi ya a la prehistoria de mi propia vida, mi interés por la historia de la cultura escrita arranca cuando estaba realizando mis estudios de doctorado. En ese momento en el que había que definir sobre qué trabajar y sobre qué preparar la tesis, no digo los años para que no calculéis demasiado mi edad, aunque por otro lado es bastante pública, pues un profesor de la Universidad de Alcalá, donde yo me formé y donde ahora soy también profesor, me habló de un paleógrafo italiano que en ese momento yo no conocía, que tampoco conocéis excesivamente en Brasil, y creo que es una de las cosas en las que voy a insistir algo en esta charla, porque tenéis un enfoque de la cultura escrita muy afrancesado, pero os falta una perspectiva como la que supone, por ejemplo, el trabajo de Armando Petrucci. Es este paleógrafo del que os hablo, con el que me formé en mi etapa predoctoral y postdoctoral, es decir, en el momento en el que estaba realizando la tesis. La primera instancia de investigación que hice en esos momentos fue en el Instituto de Paleografía de la Universidad La Sapienza de Roma, donde enseñaba este profesor, y después volví también a otra estancia con él, en este caso a la Escuela Normale de Pisa, donde él se desempeñó también como catedrático de paleografía hasta finalmente ya su jubilación. Esos primeros trabajos míos que condujeron, como os decía, a la tesis o a la redacción de la tesis doctoral, se centraron fundamentalmente en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Sé que para muchos de vosotros eso queda demasiado antiguo, pero también hay que reivindicar esos periodos de la historia donde las dificultades que tenemos para investigarlos, pues a veces son evidentemente mayores, porque también los testimonios escritos que se han conservado son menores, y todavía son menores cuando el interés por la escritura, como es mi caso, no se centra en las élites, sino que se centra preferentemente en la gente común, en las clases populares o en las clases subalternas, según queráis utilizar el término. Pues decía que en ese momento esos estudios confluyen en la realización de la tesis, que es uno de los libros míos que están publicados, Escrituras y escribientes, prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento, porque en ese caso centré todo el estudio en una ciudad, concretamente en Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque traté de seguir algunas de las enseñanzas del profesor Petrucci, del que os mencionaba antes. Él en todos sus trabajos, desgraciadamente en portugués creo que no hay nada traducido de él, pero sí tenéis algunas que otras cosas, bastantes, en español, por supuesto en italiano, que es su lengua original, e incluso en inglés, y os recomiendo que también lo leáis, porque será, como digo, muy productivo para entender lo que podemos hacer con la cultura escrita. Bueno, pues os decía que entre algunas de las recomendaciones que él había señalado en sus trabajos estaba siempre el hacer un análisis integral de la cultura escrita. ¿Qué quiere decir un análisis integral o un análisis global de la cultura escrita? Pues estudiar todo el conjunto de manifestaciones que se producen. Esas manifestaciones pueden ser libros personales, libros de memorias, libros de cuentas, pueden ser cartas, pueden ser cuadernos escolares si los hay, aunque para la edad, para el siglo XV y el siglo XVI,
no existen prácticamente, pueden ser grafitis o inscripciones. Es decir, la cultura escrita se compone de un mosaico de modalidades, de un mosaico de realizaciones, y claro, la única manera de estudiarlas globalmente, de estudiarlas todas en conjunto y ver las relaciones que se establecen entre ellas, es si eso lo focalizamos en un contexto muy determinado. Y en esos inicios consideré que el mejor contexto sin duda era una ciudad, y una ciudad mínimamente representativa, como lo fue en aquellos tiempos Alcalá de Henares, porque es también el periodo en el que se crea, finales del siglo XV, la universidad. Por lo tanto, eso va a permitir que dentro de la propia sociedad urbana haya una escisión entre una minoría letrada, que es la minoría que forma parte del conjunto universitario, y el resto de la sociedad, dentro de la cual el analfabetismo era evidentemente más amplio. Bueno, pues a partir de ese trabajo, como digo, donde diseñé lo que ha sido después mi trayectoria investigadora, otro momento importante se produce en otra estancia que realicé en Italia. No recuerdo exactamente el año, pero creo que debió ser en torno al 1999 o tal vez 2000, y en este caso la realicé en la Universidad de Génova, otro grupo con el que también mantengo bastante colaboración. ¿Por qué en la Universidad de Génova? Pues porque en la Universidad de Génova hay un grupo de historiadores de época contemporánea que han realizado sus trabajos de investigación fundamentalmente con escrituras personales, con diarios, con cartas, con memorias, con cuadernos escolares, porque ellos obviamente trabajan sobre el siglo XX y todos esos materiales se han conservado, y fruto de esa labor de investigación fue también la creación de un archivo, uno de lo que los italianos llaman los archivos de la escritura popular. Entonces, esa otra estancia de investigación fue también clave para mí. ¿Por qué? Porque me abrió todo el campo de las escrituras populares o de las escrituras de la gente común. De alguna manera tenía ya un cierto conocimiento de ello a través de algunos de los propios trabajos de Petrucci o a través de las lecturas que hice en mi primera estancia en Roma. Y creo recordar que fue en el año 1999 cuando uno de los congresos internacionales de cultura escrita que hacemos aquí en Alcalá y en el que han participado bastantes personas de Brasil y algunas de las que estoy viendo por la pantalla, como la profesora María Teresa, Alexandra también ha participado en otros de nuestros encuentros. Bueno, pues el congreso del año 99, creo recordar, se dedicó precisamente a escritura y clases populares, que dio lugar a dos libros. Uno que es Cultura escrita y clases subalternas, una mirada española, donde hay una introducción mía que creo que, no sé si vosotros, pero sé que en otros cursos de universidades brasileñas se ha leído, y luego también otro libro que es La conquista del alfabeto, escritura y clases populares, donde publicamos los trabajos ya no españoles, sino de ámbito un poco más internacional. Señalo, como digo, esa fecha, 1999-2000, cuando hago la estancia en Génova, porque ahí se define otra de las líneas de trabajo que sigo, que no es distinta a la anterior, es decir, todo confluye en lo mismo, en el estudio de la cultura escrita, pero a partir de ese momento, digamos que mi interés se va a producir o se va a enfocar de una manera muy especial hacia la producción escrita de las clases populares. Eso me ha llevado a realizar algunos trabajos centrados en el periodo contemporáneo, porque es cuando se han conservado mayoritariamente este tipo de escrituras, pero en la medida que mi campo de investigación y mi principal preparación como historiador de la escritura se centra o se enfoca más a la edad moderna, pues también he tratado de ver en qué medida en los siglos XVI o en los siglos XVII, sobre todo, se pueden rastrear testimonios de esa escritura de las clases populares, ¿no? Teniendo presente, como os decía antes, las dificultades, porque obviamente el alfabetismo en aquellos periodos era bastante más limitado y en consecuencia lo que a veces se encuentra no es otra cosa que trazas, huellas o vestigios, es decir, testimonios en muchos casos residuales, por decirlo así,
o en todo caso muy fragmentarios, es decir, nada que ver con las colecciones que ahora estáis, por ejemplo, formando en algunas universidades brasileñas, en los archivos o en los centros de documentación que han surgido también con todo este tipo de materiales, es decir, con toda esa documentación de carácter personal, o también lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí en España, a través de los diferentes archivos que forman la red de archivos e investigadores de la escritura popular que podéis consultar a través de la página web que tenemos sobre ella. Bien, en ese contexto también de los congresos internacionales que se celebran aquí periódicamente en Alcalá, en aquellos tiempos, en los años 90, incluso en una parte de los años 2000, lo hacíamos, creo que era cada 2 años, pero después ya el trabajo nos desbordó y ahora lo convocamos de manera más irregular, cada 4 o cada 5. El último ha sido el año pasado, en el 2019, y el próximo, pues supongo que hasta el 2024 no será. Pero os estaba diciendo que en uno de esos congresos, concretamente, no recuerdo exactamente el título que tenía, pero sí es cierto que tenía 3 secciones. Una centrada en los libros y en las lecturas populares, otro en las escrituras del yo y otro en las escrituras en contextos educativos. Esas 3 secciones dieron lugar también a 3 libros que están publicados por la editorial TREA, que es donde nosotros, el grupo de investigación mío, hemos publicado bastantes de esos congresos y también una revista que tuvimos durante 5 años. Pues bien, en ese congreso del que os estaba hablando, que no recuerdo exactamente en el año en el que fue, pues conocí a algunas profesoras brasileñas, como la profesora María Teresa, que estaba por ahí, ya me parece que no está aquí, María Elena Cámara Bastos y Ana Cristina Venancio Miñó. Y fruto de aquel primer encuentro, aquí creo recordar aquí en Alcalá, pero si me estoy equivocando, pues me podéis corregir, fue también una invitación que Ana Cristina me hizo para estar un mes en la Universidad Federal, estadual, no, de Estado, ¿no? Es la de la Universidad de Estado de Río de... Bueno, en vuestra universidad, creo, que fue, si no me equivoco, si esto lo tengo aquí anotado, en junio y julio de 2003. Realicé, como digo, esa estancia de trabajo como profesor invitado en la Universidad de Río, y eso también supuso un acercamiento más al mundo de la educación, porque mi formación como tal no es de historiador de la educación, yo soy historiador a secas, por decirlo así, y ciertamente mi perspectiva tampoco es la misma que a veces se tiene en historia de la educación. Pero a partir de esa estancia donde impartí un curso de maestrado a los alumnos de Ana Cristina, o de doctorado, no recuerdo ya, a los alumnos de Ana Cristina Venancio, y la profesora también María Teresa me invitó a dar una charla en Florianópolis y a inaugurar una exposición que se hizo allí. Después, pasado el verano, en septiembre, entre agosto y septiembre, pues también hice otra pequeña estancia de 15 días en este caso en la Universidad Unisinos. Es decir, digamos que aquel verano de 2003, verano en España, otoño, invierno vuestro, fue el momento en el que se produjo mi contacto más directo con Brasil. Con estas profesoras que os digo, a través de esos cursos y de esas conferencias que he impartido. Después he vuelto también regularmente, no de una manera tan dilatada de tiempo, pues porque entre otras cosas, por circunstancias personales que no vienen ahora al caso, no puedo tampoco desplazarme por mucho tiempo fuera de Alcalá, pero sí que mantengo un contacto bastante regular con lo que se hace en Brasil. Cada año pues recibo aquí varios estudiantes, normalmente en fase predoctoral, pero también han venido a través de las diferentes becas que habéis tenido, sobre todo, ¿no?, en las épocas en las que había bastante financiación para ello, pues creo recordar que por Alcalá, si mis datos no están equivocados, han pasado a lo largo de este tiempo como 17 investigadores brasileños que han estado aquí, pues unos con una estancia de un mes y otros pues hasta 6 meses. Ahora mismo también tenemos por aquí a una investigadora que me había parecido que estaba por ahí. No, está Ana Cristina, que estuvo, o Ana Claudia, perdón, que estuvo en el primer... Sayen. Sí, pero eso pero Sayen no está aquí. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, está. ¿Dónde está?
Ah, sí, está ahí abajo. Bueno, pues ellas dos estuvieron en el primer cuatrimestre de este curso, afortunadamente para ellas, porque Ana Cristina, que es la que está ahora, pues desgraciadamente llegó y al mes se desató esta pandemia y la pobre pues está como todo el mundo trabajando lo que puede en su casa, pero ya no hemos podido tener ningún contacto, ¿no? Entonces este curso, si no me equivoco, porque os estoy hablando de memoria, son 3 las personas de Brasil que han estado aquí con nosotros y casi todos los años siempre hay. De tal manera que si bien yo no voy regularmente como me gustaría, creo que la última vez que lo hice fue en el 2016, si no me equivoco, o tal vez fue 2014, no recuerdo, a 2 congresos, el Congreso de Pesquisa Autobiográfica que se hizo ahí en Río y otro Congreso de Historia Cultural que se hizo en São Paulo. Entonces participé en ese mes de noviembre del 2014, tal vez, en esos 2 congresos y después ya no he vuelto, pero como digo, mantengo bastante contacto con lo que con personas de Brasil y sobre todo sigo mucho lo que se hace en Brasil sobre cultura escrita, porque me interesa un poco estar atento o sea, sé que es un campo de trabajo para vosotros o en algunas universidades bastante activo, que se han ido abriendo líneas de investigación en torno a esto, en unos casos más entre historiadores propiamente dicho, y seguramente el mayor impulso lo ha tenido en la historia de la educación. Y cerrando también un poco este capítulo brasileño de mi propia experiencia, lo que os puedo también anticipar, aunque no sé cuándo terminará saliendo, entre otras cosas, porque ahora con la pandemia pues está todo paralizado, pero en la editora de la universidad, de vuestra universidad, de la Universidad do Estado de Río, aparecerá, pues supongo que este año, un libro mío que se titula Grafías do Cotidiano, séculos, bueno, 16 al 20, que es una amplia selección de trabajos míos, no sé si son 14 o 16, no recuerdo ahora exactamente, que, bueno, pues permitirán, no son trabajos nuevos, sino que es una selección de trabajos que he ido haciendo a lo largo del tiempo, pero que dan bastante idea de cuál es mi trayectoria de investigación. Ahí tenéis trabajos de carácter metodológico que definen cómo entiendo la cultura escrita, partiendo fundamentalmente de 2 ejes, es decir, en mi manera de trabajar o de entender la cultura escrita, hay un peso importante de esa aportación que os decía del profesor Armando Petrucci, que es quien construye una historia social de la cultura escrita, poniendo siempre el acento en la necesidad de estudiar la escritura en relación con los contextos sociales que la producen, porque cualquier texto, sea un cuaderno escolar, sea un diario, sea una carta, es escrito por una persona y por lo tanto tenemos que conocer las circunstancias en las que la persona escribe y de la misma manera sus habilidades a la hora de escribir, que serán muy desiguales en función de su preparación, en función de sus circunstancias sociales, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Y junto a esa línea del profesor Petrucci, donde hay también una influencia marxista que no se puede obviar porque él nunca lo negó, digamos que otra de los ejes que he seguido, más en el ámbito de la historia del libro y de la lectura, pues sigue un poco las enseñanzas de un historiador francés que para vosotros es muy conocido, que es el profesor Roger Chartier, que participa, ¿no?, habitualmente en muchas actividades en Brasil. Por lo tanto, digamos, mi manera de entender la cultura escrita busca la confluencia entre entre estas dos trayectorias, estas 2 líneas que se han ido desarrollando. Entonces, en ese libro que os digo hay un par de trabajos de ese tipo, de carácter metodológico, donde defino la cultura escrita. Luego hay otro bloque que lo dedico a las escrituras populares expresamente, porque me interesa también definir qué podemos entender por escritura popular y en qué medida esa escritura se puede rastrear históricamente, sobre todo desde el siglo XVI para acá, que es cuando el incremento progresivo de la alfabetización permitió que personas de una condición social no privilegiada, que pertenecían a sectores medios y a veces incluso sectores bajos de la sociedad, accedieron a la escritura y fueron, por lo tanto, capaces de generar un determinado testimonio.
En unas ocasiones, como os decía antes, un testimonio fragmentario, un testimonio, si queremos llamarlo así, incluso débil, y ya en épocas más recientes, en el siglo XIX y XX, cuando las clases populares se benefician de un incremento notable del alfabetismo, al menos en la Europa occidental. Ya sé que la situación en Brasil es distinta y ha evolucionado de otro modo, pues esos grupos populares producen ya escritura de mayor envergadura. Escriben cartas con mayor asiduidad, escriben diarios, escriben memorias. Es verdad que es una escritura que está habitualmente ligada a determinadas situaciones que la propician, como han sido las emigraciones, las guerras, las situaciones de confinamiento en una cárcel, en definitiva, como la que estamos atravesando nosotros más o menos ahora. Entonces, en el libro, como digo, hay otro bloque sobre esta definición de la escritura popular, hay otro que trabaja, que se centra en las escrituras privadas, las escrituras personales, porque, como os vengo comentando y podéis deducir, pues una parte de mis trabajos se han referido a eso que podemos considerar una escritura privada, o una escritura producida en el ámbito privado, cartas, diarios, memorias, textos autobiográficos, y otra que tiene que ver con la vertiente pública de la escritura. La vertiente pública de la escritura que conecta más con, no con la escritura producida en la administración, no entiendo el concepto público así, sino la escritura presente en el espacio público, lo que el propio Armando Petrucci llamó las escrituras expuestas, es decir, aquellas escrituras que encontramos fijadas en una pared, ya sea una inscripción, ya sea un panfleto, un pasquín, un graffiti. Pues en el libro habrá otro bloque que selecciona, no sé si son 4 trabajos referidos a esa vertiente, que es también la que, bueno, no la he dejado de trabajar nunca a lo largo de mi trayectoria, pero en los últimos años, digamos, que la he desarrollado un poco más porque va a confluir en un libro que no sé si lograré ya terminar este año, del que también di avances hace tiempo en una conferencia en la Universidad de San Paulo, en la cátedra, no recuerdo cómo se llama. ¿Me ayudáis alguien? La cátedra, bueno, que será lo que vengo llamando en varios trabajos la ciudad escrita, es decir, entender la ciudad, en este caso del siglo XVI y XVII, como un espacio de comunicación a través de la escritura. Y ahí aparecen todo, aparecen las inscripciones monumentales, aparecen los pasquines, como os decía, los anuncios publicitarios, lo que un historiador británico ha denominado una grafosfera, es decir, entender, bueno, pues todo eso es un poco en lo que vengo trabajando, combinando siempre la escritura con la lectura. De hecho, uno de los trabajos míos que se han publicado en Brasil es el libro Libros e Leituras na España Moderna, que publicó hace ya algunos años la editorial Atelier Editorial, creo recordar, sí, de São Paulo, que contiene una selección de los trabajos que he dedicado a la lectura en el llamado siglo de oro español, es decir, en los siglos XVI y XVII, porque también me interesa, ya digo, no solo estudiar las prácticas de escritura, sino también las prácticas de lectura, en la medida que entiendo que si estudiamos la escritura y estudiamos la lectura, podremos tener una visión completa de ese concepto amplio de cultura escrita del que os hablaba al principio. Y en ese campo, pues digamos que las incursiones en las prácticas propiamente educativas han sido tal vez menores. Hay algún acercamiento mío a los cuadernos escolares, una reflexión sobre ello y sobre lo que falta por hacer en el ámbito de ese tema de investigación, que también está traducido al portugués. Y ahora recientemente pues acabo de terminar un artículo que se publicará en Italia sobre las formas de aprender a escribir y a leer en los siglos XVI y XVII, donde retomo de nuevo, no tanto cuadernos escolares, porque para esa época no se han conservado, pero sí, por ejemplo, las muestras de escritura. No sé cómo se llaman en Brasil, pero todos cuando hemos aprendido a escribir lo hemos hecho tratando de reproducir unas letras que nos escribe el maestro o la maestra o que vienen ya escritas en un cuaderno compuesto expresamente para eso. Bueno, pues en los siglos XVI y XVII se seguía el mismo procedimiento y aunque son bastante excepcionales,
se han conservado algunas de esas muestras de las que también me ocupo en ese trabajo, que podría conectar un poco con los intereses de la historia de la educación. Al tiempo que eso, pues digamos que en el ámbito de la historia de la educación, lo que sí a veces intento es que se entienda que determinados enfoques de la historia de la educación no pueden prescindir de la historia de la cultura escrita, sobre todo cuando la historia de la educación se interesa por las prácticas escolares, es decir, por el producto escrito que se genera en la escuela, ya sea el que generan los maestros o maestras, ya sea el que generan los niños o niñas o los estudiantes de otros niveles, o también cuando nos acercamos a la alfabetización. Es verdad que los estudios sobre alfabetización, los estudios sobre el mundo escolar, se han producido principalmente en el ámbito de la historia de la educación, como es obvio, pero yo creo que si las personas que trabajan en ese ámbito, en definitiva vosotras, bebéis también de la historia de la cultura escrita, se puede enriquecer bastante el campo de ello. E insisto en esta circunstancia, que seguramente para vosotros, o para vosotras, perdón, es innecesaria porque se os habla bastante de historia de la cultura escrita, porque en el caso de España hay algunos historiadores propiamente de educación que han absorbido bastante los planteamientos de la historia de la cultura escrita, pero hay muchos otros que no. Por lo tanto, desde mi punto de vista, todavía son dos disciplinas que predican a veces la confluencia, pero la predican, no la ejercitan. Entonces, en mis trabajos de carácter teórico, porque ya digo que de carácter práctico tengo menos en la medida que no me ocupo mucho del siglo XX, que es cuando más materiales hay para hacerlo, pues sí que abogo por esa combinación de enfoques para superar algunas de las miopías que nos genera el encasillamiento en la disciplina en la que cada uno de nosotros nos hayamos podido formar. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero yo creo que ya es cuestión de que me pregunten, ¿no? Sim, já chegamos nessa parte. Muito obrigada, Antônio. Eu acho que foi muito interessante você ter feito todo esse percurso, porque funciona muito bem na disciplina que se chama Estudos Avançados em História da Educação. Então, acho que acaba que é uma aula magna, né, na disciplina. Então, muito obrigada. E agora, então, eu gostaria de saber se as colegas, a professora Maria Celi e a professora Maria Tereza, têm alguma questão, algum comentário, porque eu sei que Maria Tereza tem horário, né? Se ela tem alguma María questão. Teresa creo que ha desaparecido. Já foi, acho que ela já foi para a banca. Ya se fue, sí. Celi quer falar alguma coisa, Celi? Celi? Gente, acho que ela congelou. Enfim, então a gente pode passar então para as meninas que vão fazer. Consegue me ouvir, Alexandra? Para as meninas que vão fazer. ¿Quién habla? Consegue? É Celi que fala. Celi. É Celi que fala. Eu não consigo ver, mas você consegue me ouvir? Sí, veo, sí, te oigo y veo también tu nombre escrito en la pantalla. Mas não consigo ver. Enfim, cumprimentar o professor Castilho, agradecer a ter aceito o convite de Alexandra para participar da nossa disciplina. É um prazer enorme tê-lo conosco. Como a Alexandra falou, é uma aula magna. Começar com o senhor é sempre uma honra para a nossa disciplina, e eu acho que nós começamos muito bem, né, Alexandra? A partir do professor Castilho, podemos fazer todos os nossos textos. Então, eu penso que nós devemos aproveitar ao máximo essa disponibilidade de tê-lo em tela e passar para as meninas para que elas possam fazer as questões que elas vêm preparando há mais de uma semana. Então, não podemos perder tempo. Vamos lá. Então, as pessoas responsáveis pelo texto, né, que ficaram responsáveis pelas perguntas. Então, eu vou desligar meu microfone, peço que ele desligue o dela, para que as estudantes possam fazer. Cuidado que ahora hay como un acople del sonido. Pues podéis preguntar, sois estudiantes de doctorado, ¿no? Me ha dicho Alexandra. Professor, boa tarde. Boa tarde. Nós representamos aqui um grupo de alunos, né, de uma disciplina do PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação. Somos todos professores da rede pública, rede particular do Estado do Rio, temos também um colega do Estado da Paraíba.
e dizer que é um alento para o nosso coração, né, estar participando hoje dessa aula, com os colegas da disciplina e com o senhor também, em meio a tanto caos que temos vivenciado. Eu tenho algumas perguntas, claro, não vai dar para fazer todas. O seu texto ajudou a sair desse estado de inércia, foi muito bom para isso, né, pelo menos para mim. E uma das questões que eu queria compartilhar, né, queria refletir um pouco, é que o texto que nós lemos é a introdução do livro História da Cultura Escrita. Uhum. E o senhor começa falando que existe, esse livro, se eu não me engano, é de 2002, eu pesquisei um pouco, existe um campo muito fértil relacionado naquele momento para a cultura escrita em relação à pesquisa, né? Um campo muito fértil de pesquisa. Já se passaram aí quase 2 décadas. O senhor continua mantendo essa afirmação que hoje, né, 2020, a gente ainda tem um campo fértil de pesquisa nessa área? Perdona, no te estoy entendiendo con alguna dificultad, no sé si por mí o por el propio sonido. ¿Me puedes repetir bien lo que... Si no, sé que en la sala está Pepe, que es un amigo de aquí de España, que habla bien portugués. ¿Me ayudas, Pepe? Bom, na sua introdução do livro Sim. História da Cultura Escrita, o senhor faz uma afirmação de que Sim. lá em 2002, naquele momento histórico, Sim. havia um campo fértil muito grande para as pesquisas na área de história da cultura escrita. Hoje já se passaram quase 2 décadas. O senhor continua afirmando que hoje nós temos esse campo fértil ainda, que houve avanço em relação a essas pesquisas, tanto na graduação quanto na pós-graduação? Sí, a ver, sí, yo pienso, es evidente que desde el 2002 hasta hoy hemos avanzado bastante en la investigación y ciertamente se han desarrollado muchos estudios sobre cultura escrita aquí en España, en Europa, y también los estáis realizando ahí en Brasil. Pero claro que hay muchas cosas que todavía se pueden explorar. Y sobre todo lo que se puede hacer también a veces es repensar determinados trabajos que hemos hecho, si se pueden hacer o no de otras maneras. Pero naturalmente que el campo sigue estando muy abierto. Si me preguntas, por ejemplo, qué aspectos pueden ser más novedosos o no, bueno, en el caso de lo que os estáis formando vosotros, la cultura escrita escolar todavía queda bastante por estudiar. Que no se trata ya de que estudiéis las cartas o el diario o de una determinada persona. No, se trata de que entendamos la escuela como un espacio de producción escrita y qué circunstancias gobiernan ese espacio de producción escrita, que no siempre es enteramente autónomo, porque depende de la relación que se establece entre quien enseña y quien recibe, en definitiva entre el maestro y la maestra y el alumno. Por lo tanto hay una tutela que influye en muchas de las prácticas de escritura que se desarrollan en ese contexto. Eso todavía no se ha estudiado de una manera exhaustiva. Se han estudiado cosas muy puntuales, faltan trabajos más generales. En Brasil, bueno, hay mucha gente que estáis en esa línea. Para el caso, por ejemplo, francés, pues conocéis también los trabajos de Marie Chartier, porque también participa en bastantes actividades en Brasil. Pero yo creo que ese campo todavía está por estudiar con profundidad, y si nos remontáramos a épocas más antiguas de las que soléis trabajar, porque, bueno, no sé lo que en el caso concreto vuestro, pero sí sé que por la historiografía brasileña una parte fundamental del trabajo de la cultura escrita está centrado en el siglo XIX y en el siglo XX. En buena parte entiendo también que por las circunstancias de los archivos y de la propia documentación. Pero si nos vamos incluso a las épocas más antiguas, a la época colonial, si podemos usar el término o a la edad moderna, también podemos rastrear esas prácticas de escritura educativa o colegial que nos va a costar, como antes decía, más encontrarlas, pero también las podemos encontrar. Y de esa manera podremos establecer una arqueología o una genealogía de esos productos que hoy estudiáis masivamente. Ese es un ámbito. Otro, no tiene que ver estrictamente con la escuela, aunque también se producen, pero antes os decía, por ejemplo, el caso del trabajo que ahora estoy haciendo sobre las escrituras expuestas. Bueno, pues ese es un terreno de investigación en el que no se ha desarrollado mucho.
El profesor Petrucci publicó un libro clave en el año 1986, que lo tenéis traducido al español en una colección en una editorial argentina, pero después de ese libro, las aportaciones que se han hecho a la escritura expuesta, es decir, a la escritura presente en el espacio público, son mínimas, ciertamente, y han pasado ya bastantes décadas. Por lo tanto, sí se pueden hacer muchas investigaciones nuevas todavía. Se puede incluso también redefinir bien el concepto de lo que podemos entender como cultura escrita, lectura o escritura popular, porque a veces es un término muy ambiguo en el que no nos situamos con comodidad. No sabemos si el término lo definen las características gráficas de los productos, como a veces se ha hecho, o los definen los sujetos. Es decir, yo creo que hay bastantes cuestiones sobre las que todavía podemos replantearnos y trabajar. Só sobre esse tema, eu vou só fazer aqui mais uma questão de que forma esse conhecimento, esses estudos, né, parafraseando Dom Quixote, que o senhor fala lá no final do texto, de que forma a gente pode fazer com que esses estudos valham mais que a palha, digamos assim? De que forma a gente pode fazer com que esses estudos cheguem à grande sociedade, à grande massa, a quem realmente produz esse conhecimento? Bueno, claro. Para que a gente não fique só entre os pares. Como é que a gente consegue dar sentido a essa história que não é nossa, né? Ela é coletiva. Cierto, tienes razón y está muy bien que puntualices esta cuestión. Eso depende siempre de nuestra propia actitud. Es decir, la universidad y quienes vivimos o trabajamos en ella tendemos ciertamente a ensimismarnos mucho en la propia institución y a producir para la propia institución o para la propia corporación científica, en buena medida porque todos, en cuanto que estamos en una carrera académica, unos iniciándola como algunas de vosotras y otros ya en una fase más avanzada de la misma, pero siempre estamos muy pendientes de todos esos criterios que nos validan o nos valoran nuestros currículum. Si tenemos que publicar en determinadas revistas, en determinadas editoriales, esa presión creo que aquí es fuerte y creo que también lo está siendo por Brasil. Entonces, eso conduce a que muchas veces nuestro conocimiento se quede en la propia comunidad científica. Eso supongo que hay que hacerlo, porque de eso depende nuestra propia proyección personal. Pero el propio trabajo que hacemos en el ámbito académico podemos llevarlo al conjunto de la sociedad a través de otras estrategias. Ahora, por ejemplo, además se está valorando también bastante la divulgación científica, o lo que se llama la transferencia del conocimiento a la sociedad. Bueno, pues ahí es donde también tenemos que incidir bastante, porque sí tenemos que ser conscientes de que nosotros, primero, en la medida que todos estamos, bueno, o gran parte, trabajamos en universidades y si encima son en universidades públicas, estamos siendo pagados por el Estado. Y por lo tanto, el conocimiento y la enseñanza que nosotros adquirimos y producimos, debemos revertirla a la sociedad en su conjunto. Es decir, tenemos que elaborar un conocimiento, sin duda, de calidad. Y ese conocimiento exige que a veces tengamos que seguir parámetros de funcionamiento muy académicos. Pero una vez que hemos alcanzado ese conocimiento en la materia en la que estamos trabajando, tenemos que ser capaces también de hacerlo llegar a la sociedad. Y evidentemente, en el caso de Brasil, tenéis problemáticas añadidas que determinados países europeos no las tienen de la misma forma, entre otras cosas, porque la masa de gente analfabeta y gente que está en condiciones de una pobreza importante son más elevadas que aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar trasvasar todo lo que producimos a la sociedad, a través de los canales que estimemos más viables. Ahora, y aprovechando esta historia de la pandemia, antes en la prueba de la conexión lo comentaba con Alexandra, pues claro, se está poniendo mucho empeño en la enseñanza online. El propio ministro nuestro de Educación, que es un reputado científico, si lo miráis por internet, pues ha dicho hace 4 días, o ha tenido la feliz ocurrencia de decir que la enseñanza online será el futuro de la universidad española. Claro, nos están preparando para un escenario de septiembre en el que si la pandemia sigue, probablemente haya que dar una parte importante de la enseñanza online. Pero eso es una trampa importante. Primero, porque yo estoy muy contento de veros a
ahí en vuestras cámaras, pero sin duda sería muy distinto que estuviéramos en una clase, todos físicamente presentes, porque el feedback sería mucho más directo. Por lo tanto, la enseñanza online no puede sustituir la enseñanza presencial. Y por otro lado, debemos tener en cuenta que la enseñanza online no es accesible a todo el mundo. Tal vez en el ámbito universitario, por lo menos en el ámbito de las universidades europeas, pues casi todos los alumnos y todos los profesores tengan su ordenador y no les sea ningún problema. Pero si bajamos de la universidad y nos vamos a los centros de enseñanza secundaria o a la escuela primaria, hay muchas familias que no tienen ordenador en casa y que en este periodo de la pandemia y del confinamiento no han podido tener ninguna relación con sus profesores, no han podido seguir clases online. Y por lo tanto, si consideramos que la enseñanza online democratiza el conocimiento, al final lo que estamos propagando en determinados sectores sociales y en determinados países es que la desigualdad se refuerce. En consecuencia, yo no digo que los canales audiovisuales, los canales a través de Internet no tengamos que utilizarlos, pero también tenemos que seguir reivindicando las formas de carácter más tradicional. La clase, una exposición, es decir, otros medios que permitan que las personas físicamente o presencialmente, adquieran el conocimiento y no lo tengan que hacer a distancia a través de una cámara, porque no siempre tendrán esa cámara. Sim. Tem uma outra colega, né? Sim, é Karine, né? Não, Caroline. Caroline. No, Karine Alves estaba. Ah, ahora Lena Carolina. Isso. Vale. Tienes el micrófono, creo que apagado. Precisa. Isso. Pode fazer a pergunta, Lena. Bom, foi ótimo o gancho que o professor fez, porque a minha pergunta é justamente sobre esse contexto da educação na pandemia. No texto, o senhor fala sobre essa vigilância das classes dominantes sobre seus signos de leitura e escrita. E o nosso ministro da Educação aqui no Brasil, recentemente, havia falado que o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso às universidades públicas, desculpa, eu fiquei até nervosa com essa... Ele não tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais, foi isso que ele disse. Isso, exatamente, eu tinha anotado a frase. Ele não tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais. E graças a Deus, esse exame foi cancelado. Então, a minha pergunta relacionando com essa colocação do senhor no texto, é sobre isso exatamente que o senhor coloca? É propriamente disso que o texto trata? Essa vigilância, essa colocação do ministro de não cancelar o exame, é realmente uma tentativa que essas classes sociais têm, é uma vigilância sobre os seus signos de leitura e escrita? Eu também relacionei um outro episódio que teve sobre o vestibular da USP há uns anos atrás, que houve uma grande reação sobre a inclusão do álbum dos Racionais MCs na bibliografia do vestibular, que também teve uma grande reação, um grande mal-estar, muita gente reclamando, que é de fato uma grande bibliografia, que se tornou leitura obrigatória, mas teve também uma grande crítica sobre essa inclusão. Pero ¿me has preguntado algo en concreto? Sí, creo que hay muchas cosas que él habló, pero la cuestión del control de la cultura, de los signos de la cultura por las clases dominantes. Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, no he escuchado al ministro de Educación, pero evidentemente si es un ministro de Bolsonaro, no creo que pueda decir ninguna cosa medianamente inteligente. Y perdonad, pero el mundo ahora está lleno de algunos seres patéticos que tienen que dirigen países como Brasil, Estados Unidos, Hungría, etcétera, etcétera. Y nos ha tocado también vivir esa otra pandemia de algunos líderes políticos impresentables. Por lo tanto, claro, personajes de este estilo, imagino que las desigualdades sociales no entran en su esquema conceptual, en su esquema de funcionamiento y les darán exactamente igual. Los investigadores probablemente tampoco, ahora voy a tu pregunta del control, pero los investigadores tampoco podemos cambiarlas.
Y no es seguramente nuestra misión, porque la desigualdad social solo se combate a través de la política o de una militancia política que podemos tener, claro está, como personas. Lo que sí podemos es llevar esa militancia a las aulas. Mi militancia a las aulas no significa, no me entendáis, plantear la enseñanza en términos partidistas, no. Significa entender que la enseñanza es un medio de transformación de las sociedades. Y en ese medio de transformación de las sociedades dependerá mucho de los puntos, está sonando algo por ahí, dependerá de dónde nos enfoquemos. En ese sentido, el estudio, por ejemplo, de las desigualdades que a lo largo de la historia se han tenido para el acceso a la cultura escrita, para el acceso a la instrucción, la alfabetización, es un modo de combatir esas desigualdades, porque supone visibilizar a una parte de la sociedad que durante mucho tiempo ha sido marginada y que sigue siéndolo, porque a veces es verdad que estudios de esta naturaleza se han incrementado bastante en los últimos tiempos, pero no es menos cierto también que los estudios más visibles no siempre son los que afectan a las clases populares. Leía hace un rato en el periódico que ahora, bueno, pues como ya parece que se vuelve a una cierta actividad, uno de los libros que están por salir aquí en España, me parece respetable que se haya hecho, pero es una serie de conversaciones que la autora del libro ha hecho con un conjunto de escritoras o de escritores. No me acuerdo si son de ambos sexos o solo son escritoras. Bueno, me parece muy bien, hay que darle voz a las escritoras y a los escritores, claro que sí, pero los escritores y escritoras tienen voz continuamente en los medios públicos. Y sin embargo, otros sectores, como los sectores populares, no siempre tienen voz. Es verdad que el libro de las conversaciones con 20 escritoras ilustres se va a vender mucho más que un libro con un conjunto de campesinos, claro está. Y una editorial que tiene que rentabilizar su inversión económica decidirá que apoya un libro y no otro. Claro, a través de esas estrategias visibilizamos unos sujetos, visibilizamos unas temáticas e invisibilizamos otras. Y ahí sí somos responsables como investigadores, cuando decidimos centrar nuestra investigación exclusivamente en las élites o cuando decidimos apostar por dar voz a los que menos la han tenido a lo largo de la historia, en definitiva, por la gente común. Porque lo que sí es evidente, y retomo un poco lo que decías, Lena, es que la cultura escrita a lo largo de los siglos y de manera muy evidente hasta mediados del siglo XIX, tal vez después se han modificado determinadas cosas, ha sido un factor de dominio ejercido por las clases dominantes respecto de las clases que podríamos considerar subalternas. Igual que ha sido también un factor de dominio de los hombres sobre las mujeres. Y eso es otro factor, otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Un estudioso de estos temas, también italiano, como veis, en mi caso utilizo bastante la historiografía italiana, pues en buena parte por la formación que os decía antes. Fue un antropólogo, glotólogo, lingüista, que era Giorgio Raimundo Cardona, del que autor de, entre otros libros, de una antropología de la escritura, que la tenéis también traducida, no sé si al portugués, pero al castellano, en la editorial Gedisa, hace ya mucho tiempo. Ahí, por ejemplo, él decía en uno de los capítulos de ese libro que la escritura es una prerrogativa masculina. Y ese es el elemento claro de que es un instrumento de dominio. Por eso las mujeres a lo largo del tiempo, en la medida que también ciertamente la sociedad, al menos occidental, la oriental la conozco poco, es una sociedad patriarcal, pues ha ejercido esa forma de opresión, esa forma de dominio, permitiendo que el acceso a la cultura escrita estuviera siempre controlado. Excluidas las mujeres por el hecho de ser mujeres y luego también excluida una parte importante de los hombres, porque no todos los hombres han tenido la misma posibilidad de alfabetizarse a lo largo de la historia. Entonces, en ese sentido, la historia de la cultura escrita, me parece que no sé si lo decía con estas palabras en una entrevista que le hice hace algún tiempo al profesor Petrucci, es la historia de una lucha. La lucha de muchos, de la mayoría, por apropiarse de un instrumento de comunicación que durante muchos siglos ha estado monopolizado por unos pocos, por las élites. Te respondo, Lena. Pepe, ayúdame si ha ido Pepe, no. Ayúdame cuando no entienda algo bien
en portugués. No, Pepe está. Sí, está ahí. Antes ha puesto un mensajito explicando que una palabra que ha dicho Elena quería decir selectividad en español. Sí, que bueno, ahora sí que... no, mira, ahora ya está con su cara. Ahora lo tenéis con la cara. Pepe sabe bien portugués, así que me puede ayudar si no entiendo bien alguna pregunta. Tem ainda uma segunda pergunta, pedir para falar sobre a relação entre a apresentação material do texto, que se essa estabeleceria uma relação de poder, porque dependeria de recursos econômicos para garantir a qualidade da impressão, distribuição e etc. A exemplo disso, a disparidade entre os cordéis no Brasil, que são aqueles libretos pequenininhos impressos no Nordeste, e os livros de fotografia, por exemplo, que são caríssimos, né? E se podemos afirmar que, de alguma forma, a escrita digital e sua difusão e o layout democratizou a publicação de novos autores, principalmente os oriundos das classes populares, porque isso barateia muito a publicação desses autores. Pero te refieres a la presentación de los textos. Sí. Si está influida por los sectores a los que va dirigido. Sim, se a difusão desses autores populares, se ela é facilitada pela publicação digital. Porque barateia, se torna más barato. Bueno, en la actualidad evidentemente sí, pero el problema está en que los canales digitales puedan tener una difusión. Es verdad que hay muchos libros, bueno, hay libros, incluso recientemente o este año pasado se publicaron en papel libros que habían tenido su gran éxito a través de Internet, a través de las publicaciones electrónicas. Claro que sí, evidentemente todo el mundo que esté conectado a la red, y es cierto que a pesar de que, como antes decía, pues no todo el mundo puede, no es menos cierto que mucha gente sí. Claro está, el canal digital ofrece unas posibilidades de difundir lo que pensamos, de difundir nuestras ideas o de difundir nuestra creación literaria inmensas, que además no tienen el problema de una edición impresa que implica unos costes, aunque es verdad que también los costes de las ediciones impresas en la actualidad no tienen nada que ver con lo que costaba editar un libro antes de que se generalizara la impresión digital. Por lo tanto, sí, todos esos medios pueden poner a disposición de un público más amplio ideas, conocimientos, acceso a la cultura, etc. Siempre que tengan una conexión con Internet y sigan los canales. El problema que también a veces encontramos, pero claro, esto nos lleva a otro territorio distinto, es que en Internet se pierden los controles. Es decir, todos podemos subir nuestros textos, difundir nuestras noticias, sean falsas o no, a través de Internet. Mientras que cuando acudimos a los mecanismos tradicionales de difusión escrita, es decir, a la imprenta en sus diferentes vertientes, pues siempre se seguían unos determinados criterios a la hora de seleccionar. Claro, podemos discutir si esos criterios suponían privilegiar determinadas cosas, determinadas ideas en función de los sistemas de pensamiento del momento, determinados autores. Había una selección, mientras que en Internet no. En Internet esa selección desaparece. Se democratiza absolutamente la posibilidad de escribir con los riesgos que eso tiene de que también la podamos utilizar para la difusión en el caso de las opiniones, de opiniones infundadas. Ahora, por ejemplo, ¿no? Pues con el asunto este de la pandemia, se ve cómo a través de las redes sociales circulan noticias que no están contrastadas y científicamente demostradas y que en un determinado momento pues, pueden crear incluso cierta alarma social. Sim. Eu acho que obrigada, Caroline, eu acho que outras pessoas gostariam também de fazer pergunta. O Eduardo, inclusive, comentou aqui se havia tempo. Nós temos 7 minutos, então quem quiser também agora pode fazer alguma pergunta de forma objetiva, né, para o professor. Alguém? Eduardo? Boa tarde, professor. Aqui é Eduardo. É mais um questionamento, assim, e questionamento, eu sou do Nordeste, aqui do Brasil, e estou fazendo doutorado aqui no Rio. E quando eu sou há 22 anos, eu ensino a educação básica. E justamente quando li seu texto, eu fiz uma reflexão sobre os meios de comunicação e sobre essas novas tecnologias que chegam a cada momento com esse avanço
E eu comecei a ficar observando a minha prática de professor. Quando eu vejo alunos que se vivem na frente da TV, vivem assistindo YouTube, vídeos, mas, na realidade, a escrita, a leitura está bem distante dessa vivência deles. E quando eu comecei a ler, fazer uma reflexão até à noite, eu lendo e relendo, eu comecei a pensar, antes de fazer uma reflexão maior, vou fazer uma reflexão bem lá no meu local de trabalho, onde eu convivo com um grupo de alunos de ensino fundamental, segunda fase, de 6º ao 9º ano, que eu vejo uma deficiência muito grande. E eu gostaria de perceber, de ouvir o senhor, não sei, pode haver um retrocesso contra essa escrita e a leitura com esses avanços? Isso pode acontecer um retrocesso diante desses meios que surgem a cada momento? Sí. A ver, yo creo que plantearlo así, como si fuera un retroceso, tal vez no sea del todo correcto, porque nos hace presuponer que en otros momentos de la historia eso no ha ocurrido así. Y también ha ocurrido. Es decir, nosotros a veces tendemos a pensar en el pasado como sociedades donde había un dominio pleno de la escritura o de la lectura, porque claro, trabajamos con textos que pertenecen a las élites culturales que los produjeron en su momento. Pero al tiempo que en un siglo, es decir, en cualquier siglo pasado, se podía encontrar con autores, ¿no?, como Machado de Asís, o si nos centramos en España, con cualquiera, pues había un conjunto amplio de la población que era incapaz de escribir con corrección. Precisamente lo que sí podemos decir de la sociedad contemporánea es que los niveles de conocimiento que tenemos de la escritura y de la lectura, aunque a veces sean débiles, y ahora me entraré en esa cuestión, son mucho más amplios que en cualquier otro momento de la historia. Y a veces tendemos a ser muy críticos con nuestra realidad presente, y debemos serlo, pero demasiado optimistas con el pasado. Ninguna sociedad ha sido más alfabetizada que la sociedad contemporánea desde mediados del siglo XIX para acá, en Europa y tal vez en Brasil un poco después. No conozco bien cómo han evolucionado las tasas de alfabetización. Claro está, en la medida que las tasas de alfabetización se han ampliado, que la escritura se ha democratizado y ha llegado a sectores muy populares de la sociedad, a veces pues no se tienen los conocimientos suficientes para producir un texto que nosotros podamos entender de una cierta calidad. Es decir, se produce una alfabetización débil, pero esa alfabetización débil es mayor que la que hubo en el siglo XVI o en el siglo XVII, donde ni siquiera existía. Vamos ahora a la cuestión de los medios de comunicación o de los medios de comunicación digital. A ver, también ha ocurrido en otros momentos de la historia. Cuando los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse de una manera rápida, han desarrollado estrategias que son equiparables a los mensajes que nosotros podemos poner ahora por el tweet, por el WhatsApp o por cualquier otro de estos medios. Yo no conozco mucho, como veis, los medios digitales, los medios electrónicos. Pero no penséis que cuando estamos utilizando un emoticón o una figurita de estas que ponemos en una comunicación de WhatsApp, estamos descubriendo el mundo. No, eso ha existido a lo largo de toda la historia. El problema que se plantea con esas tecnologías, y por ejemplo esto sí que lo observo en mis propios estudiantes cuando tengo que corregir sus exámenes, es que a veces no somos capaces de diferenciar los registros de comunicación. Pepe, que no quiere hablar, pero está por ahí, es lingüista y bueno, tiene una formación lingüística mucho mejor que la mía, y seguramente aquí me podría matizar. Pero yo recuerdo que cuando estudiaba lengua, pues nos hablaban siempre de la necesidad de eso, de distinguir los registros o los dominios. Es decir, yo no os puedo hablar lo mismo ahora, dando esta charla, aunque sea informal, que si estuviéramos tomando una cerveza en un bar. Claro, tenemos que variar nuestro registro en función de... No podemos hablar exactamente igual cuando nos comunicamos por WhatsApp, donde podemos poner todos los elementos abreviativos que nos dé la gana, porque tenemos que propiciar la comunicación de una manera inmediata, o cuando lo hacemos a través de un tuit, que estamos
constreñidos a los 240 o no recuerdo cuántos caracteres son, que cuando realizamos un ejercicio de carácter más amplio. Entonces sí que se observa, y esto lo comentaba, es lo que te iba a comentar, se observa, o lo he observado, por ejemplo, en exámenes de mis estudiantes, que a veces esos registros expresivos o comunicativos propios de las nuevas tecnologías los trasladan a un examen. Y en vez de poner, pues por ejemplo, por escrito, pues lo que hacen es ponerte una cruz. Y otros símbolos de ese estilo. Entonces, eso sí se produce. Y luego, en relación con lo que me estás preguntando, creo, también hay otra cosa que sí creo que se está produciendo. Y es una cierta crisis de la escritura como gesto gráfico. Me explico. Detecto también, y hablo aquí de la experiencia que me da, pues, corregir muchos exámenes cada año. Detecto que ya no hablo en términos caligráficos, porque a mí la caligrafía como tal tampoco me parece interesante. Es decir, es un ejercicio de adorno de la escritura que ha estado muy ensalzado en muchas épocas de la historia y en gran parte del tiempo también la escuela, en vez de enseñar a escribir, ha enseñado caligrafía. No estoy hablando de eso, pero sí que hay que escribir con una mínima corrección. Y hay muchos estudiantes que la verdad me cuesta a veces entender su propia letra, más que si tuviera que leer un documento del siglo XVI. Os lo digo con sinceridad. Y eso se lo digo muchas veces a ellos, porque la dificultad que yo tenga para leer un examen va a ser perjudicial para ellos, porque a lo mejor no entiendo correctamente lo que están escribiendo o lo que quieren decirme. Entonces, ese proceso sí creo que se está produciendo, no sé exactamente bien por qué. Habéis seguido que, por ejemplo, en algunas escuelas europeas, creo recordar que era Finlandia o alguno de los países nórdicos, donde los informes estos que hace PISA siempre salen muy bien, pues eran partidarios, por ejemplo, de desterrar la enseñanza manuscrita. A mí eso me parece una aberración. O sea, nosotros podemos escribir con el ordenador, como queramos, pero creo que no deberíamos perder la capacidad de escribir nunca a mano. Y eso creo que sí se está produciendo un cierto deterioro. Un cierto deterioro en buena parte, ya no porque en la escuela no se haya aprendido bien, que seguramente sí, sino porque todo aquello que no ejercitamos se termina perdiendo. Y seguramente todos los que estamos ahora en esta sesión, cada vez escribimos menos a mano porque lo hacemos todo directamente sobre el teclado del ordenador o los teclados de cualquiera otro de los dispositivos. Eso va a llevar consigo que lo que los paleógrafos llaman el ductus, es decir, el movimiento que la mano sigue al escribir, se entorpezca. Y cuando tengamos que escribir algo a mano, realmente nos cuesta. Entonces, eso sí se está produciendo y creo que eso sí es un error y sería subsanable fácilmente si no quitáramos entidad a la necesidad de aprender a escribir manualmente. Sim. Eu acho que nós já concluímos, né, o tempo, são 2h33 agora, eu também não quero abusar e nem explorar o professor. Então, mais uma vez, muito obrigada, Antônio. ¿Qué hora es? Yo puedo seguir hasta -5. Le dije a Alexandra que a -5 tengo que acabar porque, no sé en Brasil, pero en España a las 8 salimos a las ventanas a aplaudir fundamentalmente a quienes nos están un poco sacando de la epidemia. Ah, sim, que legal. Eu teria questões também, então acho que mais 10 minutinhos, né? Eu acho Sim, vale. que... Eu tenho, assim, algumas questões que foram colocadas aqui, eu inclusive escrevi à mão, viu? Tá? Várias questões. Eu acho que a primeira que o professor traz muchas veces en Brasil a gente... Espera, Alexandra, una cosa, ya que me has enseñado. Además, en relación con algunas de las cosas que hemos hablado antes y que os decía también en mi propia intervención, si dejamos de escribir a mano, vamos a quedarnos con vamos a empobrecer nuestros materiales de trabajo, porque ciertamente trabajar con los materiales digitales es un mundo distinto al de la escritura a mano. Sim, eu lembro que eu peguei muito essa transição, né, porque eu sou jovem, e eu lembro que eu trabalhava com manuscritos no Arquivo Nacional e eu tinha muita resistência para trabalhar com as fontes digitalizadas. E hoje eu já vejo que eu me adaptei a essa nova forma de pesquisar e acaba que a gente vai perdendo um pouco daquela habilidade que a gente inicialmente tinha, né? Então eu acho que é muito ruim perder habilidades, né?
A habilidade da escrita realmente ela é algo extremamente importante, é uma conquista. Mas só alguns pontos aqui para reforçar, e se alguém tiver questão também, é a questão, né, do predomínio, né, de uma certa ênfase na historiografia francesa no Brasil. Isso é uma coisa que nós discutimos um pouco naquele nosso primeiro encontro. Então, acho importante a gente ter aqui um professor, um historiador espanhol, que tem aí uma bagagem também de referencial teórico, né, um teórico italiano que também ainda não é muito conhecido, divulgado no Brasil, né, o Petrucci, que ainda não foi traduzido. Eu acho que também uma outra questão importante para a gente nessa disciplina é a questão de quem pesquisa, né, a escrita das classes populares, esses sujeitos muitas vezes invisibilizados, ou as classes subalternas, e essa questão das minorias, né, dos testemunhos fragmentados. Eu acho que o que eu trabalho, por exemplo, que é com escravidão, é muita parte de pedaços e fragmentos, e esses sujeitos que muitas vezes são ignorados, né, como letrados, mas a partir desses fragmentos a gente consegue recuperar um pouco a memória desses sujeitos. E Antônio, essa questão da história pública, né, dessa divulgação da pesquisa científica, eu acho que vocês têm feito um trabalho muito legal. Eu gostaria aqui, inclusive, de convidar a turma a acessar, né, o Twitter do grupo de pesquisa coordenado pelo Antônio, que é o CS. Eu posso mandar depois. O Grafosfera, né, que é um blog, esse blog já tem mais do que de 10 anos, se eu não me engano. Grafosfera, que foi um conceito que você falou aqui na apresentação, Grafosfera, que é um conceito, né, teórico, e que é o nome do blog, né? Então, o grupo dirigido, né, pelo professor Antônio, ele tem várias ações e já tem bastante tempo essa divulgação. O professor Antônio também ele faz muitas entrevistas em canais. Então, eu acho que essa questão que foi colocada aqui no início, sobre como que a gente se relaciona, né, da academia com esse mundo exterior, eu acho que o grupo do professor Antônio tem feito muito nesse sentido. E esse diálogo com o Brasil também, apesar de serem realidades bastante distintas, eu acho que é bastante profícuo. Mas só colocando assim uma das nossas distinções, eu acho que no caso brasileiro é muito esse desafio, né, de ter sido uma sociedade em que durante 300 anos perdurou uma instituição chamada escravidão, e como que, além das desigualdades sociais, que com certeza, né, na Europa também há, e na Espanha também, aqui no Brasil nós temos essas questões também de um racismo estrutural, que também impacta na questão da aquisição aí da cultura escrita. Enfim, então, quando a gente fala em classes populares no Brasil, a gente precisa levar em consideração também que tem cor no Brasil, né? Que a maioria de quem está nas periferias, nas classes populares, são pessoas negras, né? Então, nós temos esse outro elemento no caso brasileiro que eu acho que é importante a gente sempre ter em conta, não que não haja pessoas negras na Espanha, né? Eu sei do caso dos imigrantes, inclusive, né? Africanos, mas são realidades distintas desse ponto de vista histórico, né? É só para ter que conversar mesmo. Alguém tem mais alguma questão? A Camila tem questão. Se tiver tempo, eu também tenho, Alê. Então, nós temos 8 minutos. O professor tem que ir para a janela. Então, tem Camila. Quem mais falou que levantou a mãozinha? Áurea também levantou. Camila, Áurea e... Esqueci essa. Beatriz. Então, Beatriz. Vamos lá, objetivamente. Vamos fazer um bloco. Então, eu fiquei pensando muito sobre o que a professora Alexandra também falou agora, sobre essa questão dos impactos das lutas de classe, né? Enfim. Então, de la cuestión de... te oigo muy bajito. Lutas de classe. Sim. E aí eu fiquei pensando sobre uma passagem do texto que você cita a questão sobre as consequências sociais e culturais ao entrar no mundo escrito. E aí eu fiquei pensando muito, voltando um pouquinho, que é um pouco meu recorte temporal aí de pesquisa, como que ao longo do processo histórico os movimentos sociais, eles possibilitaram, os movimentos sociais anarquistas, comunistas e feministas, eles possibilitaram e amplificaram a disseminação da cultura escrita, mas como um caminho de luta política. Então, a minha questão é pensar muito como esses movimentos sociais,
ao longo do processo histórico, especialmente no final do século XIX, início do século XX, como que esses movimentos eles possibilitaram que a cultura escrita ela se encaminhasse também como um lugar de disputa política, uma disputa de narrativa, que até hoje a gente vive essa questão, especialmente no movimento negro. Então, eu fiquei pensando muito durante a abolição, por exemplo, da escravidão, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente pega o final do século XIX. Assim, eu queria entender de que maneira isso... Até hoje, acho que a gente acaba enfrentando essas questões, né? Porque é muito delimitado quem tem esse discurso legitimado, né? Então, acho que eu acabei também entendendo aqui essa questão, eu ilustrei aqui o quanto que gênero, raça e classe atravessam, né? Quem tem direito, quem tem acesso, e aí pensando também a inserção política durante o voto político, né? Então, enfim, era muito sobre essas questões, sobre como os movimentos sociais eles têm uma interferência direta e o quanto que a história da cultura escrita ela é permeada por isso, né? Por essa luta por direito, né? Sí. Muy bien. Estás haciendo el doctorado, ¿no, Camila? Sí. ¿Ya tienes tema de tesis doctoral? Sí. Te lo digo porque lo que acabas de plantear es un tema que está prácticamente sin estudiar. Este año, en una de las asignaturas que hemos tenido aquí en la facultad, la historia se lee en los muros y también en el panel está Marina, que me ha ayudado en esas clases. Es una asignatura que hemos enfocado, aunque el título dice se lee en los muros, la idea era cómo la escritura circula en el espacio público. Y precisamente en los últimos temas hemos intentado de hacer un cierto acercamiento a la relación entre la escritura y los movimientos sociales, incluido, por ejemplo, también el movimiento feminista, como bien has dicho. Pero eso es un tema que, a nivel de investigación, por cuanto yo sé, puedo equivocarme, claro está sin estudiar. En relación con lo que antes me preguntó, no recuerdo quién fue, Karim, sobre qué nuevas cosas se pueden estudiar. Pues esa relación no se ha estudiado. Es decir, hay muchas investigaciones, claro está, sobre los movimientos sociales, sobre el movimiento obrero, sobre el propio movimiento feminista, pero más desde el punto de vista de las ideas que germinan o que dan lugar a esos movimientos y cómo esos movimientos se materializan o se concretan, es decir, cómo ejercen la lucha. Pero hay muy pocas reflexiones o muy pocos estudios que hayan analizado el papel de la escritura en ese proceso de movilización social. Y no me refiero ya a estudiar una obra, como lo ha hecho la filosofía, lo pueden hacer los estudios de género o cualquier otra disciplina. No estoy hablando del análisis el análisis del Capital o de Marx o de cualquier obra para ver qué ideas hay ahí y cómo esas ideas envalentonan o no a determinados segmentos de la sociedad en un determinado momento. No, me refiero a cómo la propia escritura se convierte en un elemento de movilización de la sociedad. Y eso tiene una vertiente muy clara en la escritura como forma de protesta. Pero no se ha estudiado. O sea, hay algunas aportaciones, por ejemplo, de un historiador francés, Philippe Artier, que también tiene algunas cosas traducidas al portugués, sobre las pancartas. No sé si se dice pancarta en Brasil, pero es decir, las telas que usamos en las manifestaciones para transmitir los eslóganes o las frases. Pero es una aportación puntual. Pero estudiar cómo ese tipo de escritura ha sido utilizada por el movimiento obrero en sus inicios, por el movimiento feminista en una época mucho más reciente, es algo que está sin estudio. Y desde luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas estrategias de escritura que genera el propio movimiento feminista a partir ya de los años 60-70 del siglo pasado para acá, eso es un territorio ignoto. Sí, muy interesante. También es cierto que para poder estudiar todo eso dependemos siempre, bueno, evidentemente para la época contemporánea tenemos siempre la fortuna de que seguramente nos van a quedar registros visuales, nos van a quedar imágenes de esas manifestaciones, documentales, películas o lo que sea. Pero también es importante que conservemos los propios documentos escritos de todas esas movilizaciones. Recuerdo ahora que cuando en esa estancia que os dije antes que hice a Italia para conocer los archivos de la escritura popular,
aunque el tiempo principal lo pasé en el archivo de Génova, también fui a conocer otro que tienen en Trento, otro archivo de la escritura popular. Y allí, además del archivo de la escritura popular, tienen otra colección que eran panfletos, todo tipo de escritura o literatura callejera producida por el movimiento. Perdón, no es el coronavirus, es que se me atasca la garganta. Producida en el mayo del 60, en los sucesos del 68, pero no en Francia, sino en Italia. Entonces, en este lugar se habían dedicado a conservar toda una documentación relacionada con ello. Hay otro, me parece que es en Bolonia o no sé dónde, que es el Centro de Documentación de la Mujer, que también conserva una gran cantidad de escritos relacionados con movimientos feministas, es decir, para que podamos estudiar ese tipo para realizar ese tipo de trabajos. Igual que se hace con los cuadernos escolares, es decir, para poder estudiar los cuadernos escolares, lo primero que tenemos que hacer es crear acervos, es decir, preservar que esos cuadernos no se destruyan. Pues igual tenemos que hacer con los pasquines, con las octavillas que se han producido o con las que se están generando en cada una de las movilizaciones sociales que pueda haber hoy día. También hay que conservar ese material porque después será el que permitirá estudiar, en este caso concreto, cómo la escritura se convierte en un instrumento de agitación y en un instrumento de movilización social, en coyunturas que esto sí que tiene que ver sobre todo con el siglo XIX y el XX, porque antes los procesos eran diferentes. Sim, muito interessante essa questão. Qual é a outra pergunta? Quem tem para fazer? Temos pouco tempo agora. Estaba Áurea y Beatriz. A Áurea? Áurea está, pero tienes que abrir el micrófono. Sim. A Áurea ou Beatriz, qual que vai fazer a pergunta? Posso fazer, então? Sim, pode fazer, então. Beatriz, já está com... Tudo bom, professor Antônio? Sou professora Beatriz. A minha pesquisa de tese é sobre mulheres, os escritos das mulheres viajantes no Brasil no século XIX. Né? Então, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. Primeiro, se o senhor teria algum artigo, algum livro que fala um pouco sobre o escrito dessas mulheres, já que a mulher ela tem um destaque muito importante, pelo menos nesse texto que nós lemos. Se tem alguma pesquisa, algum livro que o senhor fala sobre esses escritos dessas viajantes. E a segunda pergunta nesses escritos dessas viajantes no século XIX, geralmente francesas, inglesas, que vieram ao Brasil, elas já relatavam como que o brasileiro ou os portugueses que aqui moravam já não se importavam muito com a cultura, com a escrita, com as artes, E, infelizmente, estamos aí no século XXI e nós não estamos longe dessa situação, Nós estamos num país que o brasileiro lê aproximadamente 2 livros por ano, enquanto a França, um exemplo, a França, um francês lê em torno de 20. Então, como que nós, professores de escola pública, podemos também incentivar um pouco mais e mudar um pouco esse quadro da leitura e também da escrita dos nossos alunos? Muy bien, vamos a ver si sobre las escrituras de viajes, yo creo, tienes a Alexandra como profesora que te puede dar más indicaciones que yo, porque ella sí que trabaja ese tema. No, yo no he trabajado nada sobre las escrituras de viajes, ni de mujeres, ni de hombres. O sea, sé que el viaje es uno de los acontecimientos que provoca siempre una escritura personal, un diario, también las postales y otra serie de cosas. Y en algunos de mis trabajos, pues a lo mejor he hecho alguna relación a ello, pero estudiarlo como tal no lo he estudiado, con lo cual no te puedo dar mucha información en ese sentido. Lo que puedo decirte en todo caso, que si te interesa, por ejemplo, rastrear la escritura de mujeres y para que contextualicemos esa escritura viajera en el marco de la producción escrita, dentro de esa idea global de la que hablaba al principio, pues hace 2 años o 1 año salió en Italia un libro que en 1 año o 2 estará traducido al castellano,
se titula La escritura delle donne in Europa, la escritura de las mujeres en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XX, de Tiziana Plevani. Seguramente es el libro que pueda servir para contextualizar el acercamiento de la mujer a la escritura en el siglo XIX, dentro del cual evidentemente entran los diarios de viaje. Respecto a la segunda cuestión, según ibas hablando, es verdad que somos todos muy críticos con nuestros propios países, que siempre son los mejores, y parece que otros, entre ellos los franceses, son los mejores. No me voy a poner ahora a hablar aquí de Francia, pero podría hacer algunas críticas de su historiografía, y sobre todo retomando una cosa que hizo antes Alexandra en la síntesis de algunas de las ideas, la importante influencia que tiene en la historiografía brasileña. Que no digo que no la tenga, pero como os he dicho al principio, para la historia de la cultura escrita os falta un pilar fundamental, y es el italiano, y en concreto son los trabajos del profesor Petrucci. Si no los podéis leer en italiano, hay muchas cosas suyas que están en español. Por favor, leedlo, porque si no vais a tener una visión parcial de la cultura escrita. Podría hablar de muchos más autores, pero me parece que reivindicar a Petrucci esta tarde es fundamental también, porque sé que en Brasil, como digo, se conoce menos. Bueno, pues en relación con lo que me estabas preguntando y esta importancia de cómo los podemos educar o no para leer, en un libro que he estado leyendo en este confinamiento, no sé si en la pantalla se ve, Scritti Civili, esto es una antología de escritos menores, por decirlo así, del profesor Petrucci, que eran muchas de las reseñas que él hizo de otros libros, de algunos de los artículos que publicaba en los periódicos comunistas en los que él colaboró en sus tiempos. Siempre reclamaba, como lo hace en sus trabajos, que el foco lo deberíamos poner primero en lo que él llamó los usos activos de la escritura, de la cultura escrita. Él llama uso activo a la capacidad de escribir y uso pasivo a la capacidad de leer. Podemos decir que la lectura no es nada pasivo, ciertamente, pero él lo plantea así porque entiende que cuando hablamos muchas veces de las clases populares y su relación con la escritura, lo único que nos fijamos es en una serie de productos que han sido elaborados por las clases dominantes y que son transmitidos a las clases populares, y para eso, naturalmente, estas clases populares tienen que tener el instrumento que les permite acceder a esos textos, la lectura. Él, sin embargo, dice que antes que la lectura está la escritura, porque es realmente la escritura lo que emancipa al ser humano. Es decir, la capacidad que cada uno de nosotros tengamos, y por lo tanto las clases populares tengan, para producir sus propios textos. Por lo tanto, una alfabetización que se enfoque simplemente en potenciar la capacidad de leer y olvide la capacidad de producir escritura, la capacidad de escribir, será una alfabetización que no terminará de acabar con la desigualdad social, porque al final lo que produciremos será, por decirlo de una manera muy simple y probablemente criticable, una clase popular cautiva, que de nuevo va a ser destinataria de los libros que escriben otros para ellos, porque normalmente lo que se lee no lo escriben las clases populares. Hay muy pocos escritores que puedan decir que pertenecen a las clases populares. Por lo tanto, al final, lo que hacemos es consumir los productos que la clase dominante, la clase letrada, ha producido para nosotros. Dicho esto, claro está, y en relación ya directamente con lo que tú preguntabas, pues claro está que la escuela tiene que potenciar la capacidad de una lectura plena del individuo. Y esa lectura plena no consiste simplemente en deletrear el alfabeto y saber que la A y la B son A o algo así. No, significa adquirir una competencia plena como para poder entrar en la complejidad de cada uno de los textos. Pero claro, eso va unido a un incremento de la educación, porque, a ver, nosotros podemos aprender a leer, pero si no tenemos una educación suficiente y nos ponen delante un texto, por decir, de Platón o de Simone de Beauvoir, pues a lo mejor no somos capaces de entenderlo, porque no basta con saber leer. Tenemos que conocer una serie de conceptos que ya implican un aprendizaje mucho más elaborado. Por lo tanto, la alfabetización es simplemente el primer nivel, el que nos proporciona la herramienta a partir de la cual tenemos que acceder a un nivel de instrucción mayor. Pero claro, ese nivel de instrucción
no puede adquirirse si no combatimos las desigualdades sociales. Porque claro está, mientras un niño o una niña tenga necesidad de ayudar a sus padres en el trabajo o lo que sea, o de ponerse a trabajar él sin haber terminado prácticamente la escuela, por mucho que haya aprendido a escribir, lo estamos convirtiendo siempre en un sujeto dependiente. Por lo tanto, claro, ahí lo que hace falta simplemente es que los estados como tal potencien la educación pública como el garante de la igualdad entre los seres humanos, o por lo menos como el elemento que puede contribuir a reducir las desigualdades que en la sociedad se producen por el origen que cada uno tenemos y la familia en la que hemos nacido. Sim, acho que agora é 5 minutos, então não vamos segurar o professor, porque tem aí o ritual de ir para a janela. É importante fazer, né, seguir essa prática. Então, muito obrigada, Antônio. Nós gravamos, caso eu vou também te enviar esse vídeo, né, que nós gravamos aqui, porque eu acho que tem pontos muito importantes na sua fala, principalmente para a nossa realidade tão desigual no Brasil, né? O Brasil é um país extremamente desigual e num momento tão crítico em que a educação pública está tão ameaçada. Então, essa sua fala é realmente muito importante para a gente nesse momento. Então, muito obrigada. Celi, você tem alguma questão para fazer, alguma consideração? Era Áurea la que levantó la mano antes. Mas ainda agora não dá mais tempo, porque você não tem que sair. Bien, perfecto. Não. Sem problema. Agradecer, retomar só e agradecer ao professor Antônio por ter participado da nossa aula. Também ao professor Pepe, que eu conheci em Sevilha. Não sei se ele lembra da nossa estada em Sevilha, quando eu fui para o Cap Sprint. E estava lembrando do professor Pepe, mas ele está com o vídeo desligado, não posso revê-lo. Pero Pepe va casi todos los años a Brasil. Este año se le ha fastidiado el viaje por la pandemia. Si no, estaría dentro de 15 días, estaría en Río. Exatamente. Me lembrei dele de Sevilha. Então, agradecer aos dois, muito obrigado pela participação, e a Alexandra, que proporcionou essa aula a todos vocês. Então, muito obrigada, Alexandra, também por nos proporcionar esse encontro com o professor Antônio. E quem tiver interesse em seguir conversando, o professor está nas redes sociais, né? Tem o grupo no Twitter, né? O grupo do profesor. Sí, tenemos el tweet de Grafosfera, ahí podéis escribir, y si tenéis también vuestro tweet, lo podéis seguir. Ese lo llevo yo, porque realmente lo creó un alumno hace tiempo, el alumno se marchó y lo llevo yo, pero yo no soy muy hábil, no sé usar ni hashtag ni cosas de esas, simplemente pongo anuncios y ya está. Ah, sim, mas o blog parece que é mais ativo, né? Que tem mais. Então também é possível escrever no blog, enfim. Então eu acho que também nós vamos ter outras oportunidades, né? Então, mais uma vez, obrigada e nós seguimos na próxima semana. Tchau, gente. Obrigada. Muitas gracias. Chao. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Sim. Tchau. Chao, adiós.